Diputado, seguimos viendo una administración pésima en esta cuestión de los recursos. Ahora no llegan, parece que siguen esta fórmula de no los doy y luego los administro. ¿Cómo estamos calificando esto? Mira, yo creo que 10 años de gobierno panista tienen un sello y un distintivo que es lo poco que se gasta en el gobierno federal, renunciando a una de las principales herramientas y promotoras de empleo y de construcción de infraestructura, se gasta mal y lo demás se esconde. Yo creo que el Ejecutivo Federal ha adoptado una estrategia de que lo que no le gusta cómo está presupuestado lo subejerce y lo guarda en fideicomisos, donde ya no rinde cuentas y finalmente hay un oscurantismo y falta de transparencia. Esto lamentablemente, aparte de evitar el beneficio de un hospital, de un sistema de agua potable, de una carretera, de un camino rural, que beneficia concretamente a poblaciones específicas en forma regional, lo que cancela es la oportunidad de generar empleos a través del gasto público. En nuestro país, como en cualquier parte del mundo, el componente del gasto público es un motor fundamental de la economía para el impulso del crecimiento y por lo tanto de la creación de empleos formales bien remunerados. Ese es el costo que estamos pagando por un gobierno que al principio no sabía cómo hacerlo y que hoy aprendió a darle la vuelta, a no ejercer recursos si no son de su conveniencia política electoral. Y eso es muy sancionable. Me parece que el Poder Legislativo ya le llegó la hora de tomar acciones de carácter administrativo, mercantil y penal para señalar las responsabilidades en las que está incurriendo el gobierno federal en la mala manipulación del ejercicio del gasto público. Señor, vemos subejercicios en este año pues muy graves, ¿no? Hasta del 60-70%, por ejemplo, en carreteras y en agua potable. Y sobre todo, y además se focalizan en estados que casualmente tienen elecciones, ¿no? ¿Hacia dónde va el país con una administración de este tipo? Al caos, a un país que el año pasado perdió 800,000 empleos formales, una incalculable cifra de empleos informales, un país que tiene una necesidad de generar 1,200,000 empleos cada año y que no está generando arriba de 300,000 en promedio y que hay años como el pasado que pierde 3 veces esa cifra, a un país que la red de inseguridad crece por la falta de empleo bien remunerado, un país que le crece la migración y la falta de oportunidades de gente que no encuentra empleo aquí porque tiene un gobierno ineficaz, que en lo único que gasta y gasta muy bien es en incrementar el salario de los funcionarios, en darles más prestaciones, en incrementar el gasto corriente. Ha descendido dramáticamente el gasto en inversión y la manipulación electoral que hace del gasto público merece la mayor de las sanciones, porque hay que recordarle al señor presidente de México que los recursos que se ejercen a través del gasto público no son recursos ni de su partido ni de su chequera, son recursos del pueblo de México que se deben de ejercer para lo que se destina el poder legislativo. Así lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si el Ejecutivo no le gusta, que intente cambiar la Constitución. Pero hoy por hoy lo que está haciendo son actos ilegales, irresponsables y yo diría con una falta de ética y de poco profesionalismo político lamentable que estamos pagando todos los mexicanos. Ahora vamos al aspecto judicial, entonces, en este asunto de los presupuestos. O sea, ya vemos levantando un acta en la FEPADE por usos de recursos en estados para las elecciones. Vemos un apeculado enorme de 13,000 millones de pesos en Pemex. Y vemos lo que decía el diputado Luis Videgaray, aprendemos que los últimos 10 años su ejercicio fue la forma de administrar de este país. ¿Qué sigue? ¿Cómo se puede corregir esto? Hay que tomar acciones penales. Hay que seguirles ganando para quitarles un poder que no supieron ejercer hace 10 años y que no lo saben ejercer hoy. Y hay que darle a este país un buen gobierno. Me parece que un país democrático tiene la posibilidad de que aquellos que ofrecieron una cosa y no la cumplieron no merecen seguir gobernando. El presidente Calderón concretamente llegó con una oferta como candidato a la presidencia con la cual supuestamente ganó, ser el presidente del empleo. Yo le pregunto a la población, hoy, al ser el presidente del desempleo, lo que merecen es ser sacados de la presidencia porque es evidente que ante los logros no merecen gobernar. Han gobernado mal a México y este país merece mejores gobiernos. Señor, acompañado del subejercicio, está la delincuencia electoral, la delincuencia directa, que es el peculado. ¿Esto cómo nos está reflejando en la inversión del sector privado?
Mira, lo que está influenciando el tema de la Procuración de Justicia, del marco delincuencial en los delitos del orden común, del orden federal y de los delitos electorales o de la mala administración de los recursos, es que lo que está ocurriendo es que ya no hay incentivos para que la inversión en México crezca. Tanto la inversión extranjera como la inversión privada, el mercado interno contraído, gobiernos que no ejercen sus recursos a tiempo, la falta de oportunidades está generando una descomposición de las redes sociales. El poder ciudadano en un país democrático como el que aspira a ser el nuestro, de una democracia completa, tiene que ejercer su facultad más importante, que es la de votar. Y creo que el ciudadano vota contra las expectativas, vota contra las esperanzas y vota en función de quién le puede otorgar mejores garantías para hacer un gobierno de a de veras. Te insisto, ante los resultados me parece que hay que tomar un giro de un cambio verdadero en México. Hay que fortalecer la democracia yendo a votar en favor de aquellas propuestas de quienes pueden llevarlas a cabo y no de aquellos que han tenido la oportunidad para hacerlo y que han fracasado rotundamente. Hace 10 años se hablaba de que el gobierno encabezado por el PAN iba a aprender a gobernar. Yo me pregunto, ¿cuántos muertos más hay que esperar para que aprendan a gobernar? ¿Cuántas faltas de oportunidad de empleo más que por millones se han perdido hay que darles oportunidad para que aprendan a gobernar? ¿O cuánto más tomamos la decisión los mexicanos para hacer un país viable, de futuro, que ejerza los recursos, que haga los cambios estructurales reales que necesita el país en materia energética, laboral, hacendaria, pero los verdaderos cambios, no los caprichos de un ejecutivo que piensa que si no es su reforma la que se aprueba, no es la reforma que necesita el país. En un país democrático nadie tiene la verdad absoluta, ni siquiera el presidente de México. Y ante ese escenario creo que hay que cambiar. Esa es la agenda legislativa que tenemos enfrente. Yo creo que esa es la agenda legislativa, creo que tenemos que endurecer las acciones ante la falta de resultados y creo que tenemos que tener también la capacidad de comunicación, de saberle expresar a la población qué es lo que está pasando y que la población en un sistema democrático tenga la alternativa con información dura de qué decisión debe de tomar.